Miércoles 7 de abril. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como cada día, a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana, este paseo por el kiosco para repasar las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC y El Día de Córdoba, así como la prensa digital. Y como cada miércoles nos acompaña Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Redactor jefe del Diario Córdoba, como sabe. Bueno, vamos con el repaso. Iniciamos en un primer vistazo a las tres portadas de la prensa escrita. El Diario Córdoba ha elegido para abrir el gran acuerdo al que ya alcanzaron la oposición y el gobierno municipales, el gobierno y el principal partido de oposición, para cerrar un acuerdo de las cuentas municipales de este 2021, aunque estamos en abril, sigue siendo las cuentas de 2021. La foto que firma Paco González, de los hallazgos en el patio naranjo de la mezquita catedral. El diario ABC toca temas de ámbito nacional. Sánchez, que anuncia el fin del estado de alarma para el 9 de mayo, creo que ha sido, y sin un plan B, asegura el diario ABC. Y el diario El Día sí que toca temas locales, aunque abre con el mismo asunto, el tema de las previsiones que ayer anunció el presidente del Gobierno. Sánchez coloca a final de agosto el objetivo del 70% de vacunación y una foto para la vacunación que llegó ayer a los centros cívicos, ayer tarde, mañana y tarde, pero la novedad quizás fuera tanto el lugar, que fue el centro cívico, como la hora, que es en campaña en horario de tarde. Bueno, pues visto este repaso así a bola pluma, empezamos por el principio, Rafa. Ayer un acuerdo que el alcalde ya apuntó hace unas semanas, cuando le preguntaron por el asunto de la negativa de Vox, y dijo, bueno, a ver si va a ser al final la vieja guardia la que saque adelante las cuentas. Efectivamente, al final ha sido la vieja guardia. Hombre, con la bandera del centro logístico por delante, el alcalde ha visto que se le presentaba un terreno abonado para intentar lograr el mayor consenso posible dentro del ayuntamiento para sacar adelante unos presupuestos que venían ya prolongándose en el tiempo de una forma, pues parece que más por estrategia política que por los pasos en sí que el protocolo debe de ir marcando, ¿no? En este caso, bueno, pues ayer quizá, bueno, se habló de un acuerdo histórico. Recordemos que ya hay un precedente durante la legislatura en la que estuvo de alcalde Rafael Merino, pero el caso es que el PSOE desde la oposición ha dado un importante paso adelante para sacar adelante estos presupuestos, anunciando su abstención en la votación en el Pleno cuando se lleve la votación a efecto, ¿no? De esta forma se acaba esa yenca mareante que Vox estaba empleando de ahora lo apoyo, ahora dejo de apoyarlo, incluso pese a anuncios casi que con luz y taquígrafos de que esto ya estaba solucionado. Y de esta forma, con la abstención del PSOE, PP y Ciudadanos logran el paso fundamental para que la aritmética en este caso le cuadre y se puedan llevar adelante unos presupuestos que son fundamentales para que vaya cobrando cada vez más cuerpo esa gran esperanza de futuro para esta ciudad que se va a llamar base logística, porque lo fundamental de estos presupuestos, más allá de los 60 millones de euros en inversión que recogen, son aprobar esos 28 millones de euros de financiación para empezar a dar los primeros pasos para que la fase logística del Ejército sea realidad, que recordemos que fue base fundamental para que el Ministerio de Defensa se los concediera a Córdoba en detrimento de las otras 11 ciudades que optaban a esta instalación, ¿no? Que era la disponibilidad rápida del terreno, pero sobre todo que
que contaban con una financiación que otras candidaturas no tenían en ese momento. Tienen que resolver todavía. Yo, de este acuerdo que han alcanzado el principal partido de la oposición, que creo que se va a sumar también a esta abstención muy probablemente Izquierda Unida y Podemos, porque están en esa línea, creo que el gran perjudicado ha sido Vox, que ha quedado como una fuerza, no digo inútil, porque, bueno, también tiene su papel. Hoy a las 10:30 Paula Badanelli va a dar una rueda de prensa, supongo que para hablar de este acuerdo, para criticar este acuerdo muy probablemente, porque ella asegura que el acuerdo se da porque es el mismo presupuesto del año anterior del PSOE y que ella critica que el gobierno del cambio no cambie. Pero digo, ahora parece como que el papel de Vox queda con un papel muy secundario en el ayuntamiento de cara a lo que quizás hasta lo que queda de mandato. Hombre, además, obviamente es todo el proceso además lo que deja un poco en evidencia ahora en este momento a Vox, a falta de las explicaciones que pueda dar Paula Badanelli, porque es que es que ha sido más de una vez cuando he dicho que prácticamente estaban los flecos, lo que ella llamaba flecos resueltos, y en flecos resueltos incluimos alguna propuesta, incluso en alguna sonaba hasta disparatada, como ese túnel por Gran Vía Parque, y ahora pues este acuerdo con el PSOE. Además, lo que prácticamente significa es que Vox es un grupo que parecía que tenía en la sartén por el mango en el gobierno municipal, pero que sin embargo puede ser prescindible si todos los grupos se ponen de acuerdo, ¿no? Recordemos también que bueno, la posición del PSOE no ha sido gratuita, o sea que ha llevado por delante unos condicionantes que también Vox ponía sus condicionantes y el PSOE ha puesto unos condicionantes para abstenerse, pero unos condicionantes que entran dentro de la lógica, del sentido común, de que a lo mejor con anterioridad incluso el equipo de gobierno municipal no lo había asumido por el propio juego político, de no darte a ti la medalla de que tú has llevado para adelante tu enmienda dentro de nuestros presupuestos, o incluso porque la propia teniente alcalde Albá dijo que iban a ser unos presupuestos marcados signo naranja y ahora de repente también sean unos presupuestos no solamente de marcado signo naranja, sino también de marcado signo socialista, pero sí entraban dentro de un poco del sentido común, ¿no? Yo creo que a Vox prácticamente lo que le deja en evidencia dentro de este proceso es eso, esa yenca de ahora te apoyo, ahora no te apoyo, que se ha visto, que había mucha aritmética política, mucha aritmética en el juego político, y lo segundo, que pone en evidencia de que no es tan imprescindible como parecía Vox dentro del gobierno municipal. Tenía sartén por el mango, se ha quedado solo con el mango, se ha quedado sin sartén. Y yo decía que es muy probable el apoyo también, o la abstención al menos, de Podemos e Izquierda Unida, porque conociendo a Salva Fuentes, que es un viejo zorro de la política, va a intentar quitar protagonismo al PSOE, probablemente va a decir, oye, que no es que pacte con estos, que yo es que pacto con todo el mundo. Con lo cual, probablemente el que se quede fuera de juego sea Vox. Ojo que tampoco han descartado que incluso el propio Vox al final diga, bueno, nosotros también no vamos a abstener porque la base logística está por medio y es un tema de ciudad que reconocemos que es un tema que tiene una relevancia como que para que nosotros también arrimemos el hombro, ¿no? Ayer se decía que era probable que si entrase dentro de ese acuerdo histórico al que hacían o como lo calificaban como tal, porque tuviera el apoyo de todos, que fuera un presupuesto unánimemente aprobado por el Pleno, ¿no? Pero de momento, bueno, lo que queda en evidencia es eso, que han escenificado que el papel de Vox no es tan relevante dentro de los 2 años de legislatura como ellos pensaban que podían tener. No obstante, bueno, también si hacemos caso a las previsiones, las encuestas, a lo que viene sucediendo en el mapa político a nivel nacional, tampoco debería descuidar muy mucho el PP las relaciones que mantienen con Vox, porque es posible que tarde o temprano tengan que volver a darse la mano. Sí, me parece que Ciudadanos que está ahora con una expectativa más a la baja y Vox al menos de mantenimiento, porque en Madrid empezó muy fuerte la encuesta y ahora parece que se está conteniendo y es el PP quien le está quitando votos a Vox. Bueno, seguimos avanzando. La foto que hemos visto en el diario Córdoba del acuerdo de ayer, no hubo apretón de manos porque no se puede, sí que hubo apretón de puños, la firma Manolo Murillo. La foto del diario El Día, la firma Miguel Ángel Salas, habla de lo que yo comentaba antes, la vacunación que llega a los centros cívicos. El titular de apertura habla del objetivo del gobierno, que ayer le puso por fin una fecha, porque hasta ahora decía en verano muy largo, el verano acaba el 21 de septiembre, y al final pues será casi que esa fecha cuando se alcance la inmunidad de rebaño. Aunque yo esta mañana he oído, no sé si tú lo has oído, Rafa, que en Israel dan por adquirida la inmunidad de rebaño con el 55% de la población vacunada, es decir, que no hace falta quizá ese
70, sino que el 55% que habla Israel sea de personas muy vulnerables y que además coincida con una amplia incidencia de la población que completa la vacunación. Bueno, hablamos del coronavirus, ese gran desconocido todavía, sí, ¿no? A pesar de que llevamos un año ya de recorrido de pandemia, pero todavía todo lo que se hace, incluso las propias vacunas en sí que están inyectando ahora, tienen muchas interrogantes, ¿no? Efectivamente, parece que esa previsión de 70% de inmunización para que se pudiera hablar de la inmunidad de rebaño es un poco, digamos, casi que de máximo, ¿no? O sea que ahí ya sobre todo Israel, como ha dicho, algún indicio de que quizá con menos ya la población puede respirar un poco más tranquila, siempre con el riesgo ahí de que en cualquier momento se dispare una nueva ola, ¿no? Ayer también la aparición del presidente del gobierno tuvo mucho también de puesta en escena. Digamos que es que además apareció una fecha, el 3 de mayo, para dar una previsión ya más o menos de optimismo de que esto va cogiendo ritmo, que coincide con 24 horas antes de unas elecciones en la comunidad madrileña, ¿no? Que nos dice una cosa muy casual, pero bueno, viene a coincidir y como en política todo más o menos hay que ponerlo en cuarentena, también puede tener algo de estrategia política. El caso es que si se van cumpliendo las entregas de vacunas por parte de los laboratorios, tal y como tiene previsto, si no hay nuevos incumplimientos por parte de algún laboratorio, como está sucediendo con AstraZeneca, que ha ralentizado mucho la velocidad de crucero que se pensaba que iba a estar llevando a cabo todo este procedimiento, si todo eso se cumple, la previsión del Gobierno es que para final de agosto prácticamente el 70% de la población se encuentre ya vacunada. ¿Cómo va a ser posible? Pues va a ser posible repitiéndose escenas como las que ayer empezaron a verse en Córdoba, en los centros cívicos, empezando a utilizar espacios, un mayor número de espacios habilitados para que el proceso de vacunación vaya animándose y acelerando el ritmo, y de esa forma, bueno, pues es probable que, aunque no se salve la campaña de verano, como ayer también lamentaba Elías Bendodo, posteriormente a escuchar la rueda de prensa del presidente del Gobierno, que es una palabra que a mí me da pánico, eso de que salvar el verano, sí que a final del verano, entre la población que se encuentre vacunada y los que se encuentran inmunizados, porque ya han pasado el coronavirus, el porcentaje a nivel nacional de vacunados y de inmunizados esté incluso por encima de ese 70%. Porque además recordemos que habló ayer Sánchez del 33 millones de españoles vacunados a final de agosto, pero hay que deducir de ahí los menores de edad que no se van a vacunar. O sea, ese grupo queda exento en cualquier caso de la vacuna. Y luego, como dice Rafa, los que hayan adquirido inmunidad natural por su pasada enfermedad, que tampoco, algunos de ellos estarán en el paquete que quede sin vacunar. Por eso digamos que la suma del 70% de vacunados, más la suma de los que ya lo han pasado, más la suma de los menores de edad, podemos estar hablando en torno a un 80 y algo por ciento. De todas formas, yo creo que hay que confiar en que llegue, en que aparezcan nuevas vacunas incluso, o sea, estamos hablando que raro es el mes en el que no nos llegan noticias de nuevas vacunaciones, no nuevas vacunas, pero sí nueva medicación que sí, también alivia al menos los síntomas o protege frente al ataque del coronavirus. Pero vamos, si todo el proceso, ahora mismo la Unión Europea también pone ya pie en pared y fuerza a los laboratorios a que cumplan con lo pactado y no se produzcan más incumplimientos en la dotación de vacunas, es probable que eso que parecía una quimera, porque incluso la propia Junta de Andalucía hablaba de que para el verano iba a estar el 45% solamente de la población vacunada, y eso lo decía hace 3 semanas, cuando tuvimos nosotros al consejero en los desayunos del periódico, ¿no? Pues bueno, esa cifra que parecía una quimera del 70%, pues nos permita ya verlo más como una realidad. Sí. Hay que esperar que se cumplan los pronósticos. En cuanto a que haya países que están muy por encima, que parece en principio un hándicap, se convertirá en una ventaja en cuanto que dejen de requerir vacunas. Es decir, Estados Unidos, Reino Unido o Israel ya no van a tener que competir con la Unión Europea en esta subasta, esta puja que hay con los laboratorios, y se supone que algunas vacunas llegarán. Por acabar con el asunto, dice ABC que la vacuna
zona reduce un 90% los contagios dentro de los sanitarios o entre los sanitarios del hospital, que es una de las claves también para evitar que la presión asistencial se nos desmadre, porque siempre que haya médicos, médicas, enfermeros y enfermeras para atender a los pacientes, el tratamiento es mucho más fácil, claro. Sí, efectivamente, o sea, que el sistema sanitario vaya entrando en rutina y vaya cogiendo ya su calma o su procedimiento habitual es muy importante porque, bueno, con la inmunidad de los sanitarios, ese procedimiento que estamos siguiendo ahora de consultas telemáticas que primero te generan mucha desconfianza, no solamente al paciente, sino también al médico y que ralentiza mucho pues toda esa vida sanitaria que hay más allá del coronavirus, que hasta ahora prácticamente estaba estancada, puede volver a su proceso natural, ¿no? Ese 90% de inmunidad que se está dando ya entre la población sanitaria es también más o menos el mismo índice que se está dando también dentro de las residencias, donde la vida vuelve a ser otra vez una vida más feliz que la que había hace un par de meses, cuando continuamente nos llegaban noticias de brotes y de fallecimientos de personas mayores dentro de la residencia y ya, bueno, pues parece que también empiezan a cobrar normalidad y también poco a poco, bueno, pues todos esos colectivos que dentro del grupo de esenciales se están vacunando, profesores, policías, fuerzas de seguridad, que también que son personas básicas y con las que tenemos un contacto diario muy directo, pues tranquiliza también un poco saber que son personas que poco a poco empiezan a ser inmunes y que por tanto pues las personas con las que la mayoría en el día a día tenemos contacto pues dejan de ser personajes de riesgo. Bueno, acabamos con este asunto ya. Hay que decir un pequeño truquillo que ayer usó el presidente Sánchez. La vacuna de AstraZeneca empezaron a administrarse en febrero, con lo cual hay que esperar 3 meses para la segunda dosis, por eso el acelerón que él previó o que él anticipó que habrá en mayo, porque todas esas primeras dosis se convertirán en personas inmunizadas a partir de 1 de mayo. Ahora, también es verdad que sí, llega mucha noticia positiva, porque es normal que también el gobierno lance noticias que sean esperanzadoras, pero hay que seguir manteniendo la guardia alta porque la cifra del crecimiento de incidencia que se están recogiendo en los últimos, desde que se aliviaron un poco las restricciones en la comunidad autónoma, no son tampoco demasiado halagüeñas, ¿no? Hemos visto como en 14 días prácticamente se disparó un 70% la tasa de incidencia. Y lo más probable es que este jueves algún pueblo de Córdoba, de la provincia con cierto peso, se vea otra vez abocado al cierre perimetral, sí. Con lo cual hay que seguir levantando la guardia. Habrá que ir viendo la estadística y estar pendiente de cómo evoluciona la tasa de incidencia y el número de contagios. Decía yo, la foto que nos quedaban por ver los periódicos, tanto el Córdoba como ABC la traen, también el diario El Día una referencia en portada. Hallazgo, dice el diario Córdoba, la mezquita catedral. Un hallazgo que ayer fue presentado por los arquitectos y arqueólogos que están llevando esta excavación, que no es tal, quiero decir, lo que ha aparecido, ya lo encontró Félix Hernández en el año 34, luego hubo que tapar ese agujero porque empezó la guerra y había otros agujeros, muchos otros, que tapar en vez de este, y ahora la primera fase ha consistido en quitar primero el relleno de los agujeros y la segunda fase en ver qué hay dentro. Lo que ha aparecido es también de una foto, imágenes, en este caso creo que de Diario Córdoba, sí. Ayer vieron también imágenes en el informativo de PTV de esta presentación. Como digo, ayer lo que apareció fue restos de un edificio que no es la Basílica de San Vicente. Digo esto porque el diario ABC titula en la portada, en la página 2, la mezquita catedral aflora sus raíces cristianas. Bueno, evidentemente cuando llegaron los musulmanes a Córdoba, todo lo que había antes tenía raíces cristianas, da igual que fuese una mezquita, que fuese una casa particular o que fuese una basílica, quiero decir, un palacio del obispo. No hay muchas novedades, pero sí se está clarificando algunas de las cosas que hay. Sí, ahí lo que hablamos es de la dimensión de lo que había antes. Bueno, digamos, podemos estar en la antesala, en el prólogo de un vuelco a la historia de uno de los monumentos más importantes que hay en el planeta, como es la Mezquita Catedral de Córdoba, pero también en el prólogo, en la antesala de la propia historia de Córdoba, ¿no? De la propia historia de la ciudad. Digamos, lo que se ha encontrado obviamente es un edificio o parece que forma parte de un edificio de una dimensión bastante más superior de lo que en principio se creía que era la planta sobre la que se construyó, Abderramán I construyó la mezquita originaria, ¿no? Que era la iglesia de San Vicente.
Arqueólogos del Cabildo y arqueólogos de la Universidad de Córdoba han retomado, como has dicho antes, las excavaciones que en 1934 llevó a cabo Félix Hernández, buscando la relación que había con la época romana dentro del templo de la mezquita, y han valorado que lo que de momento ha salido a la luz, que parece que es el pórtico de acceso a un gran templo de una gran dimensión, un templo cristiano, que previsiblemente fuese un palacio, el palacio episcopal de la época, pues que puede ser más el origen que esa iglesia de San Vicente de la que siempre nos ha hablado la historia del edificio, ¿no? Eso no solamente, las primeras estimaciones no solamente pondrían en cuestión la teoría de que por debajo de la mezquita catedral de Córdoba lo que se halla son los restos de la iglesia de San Vicente, sino que van más allá y hablan de un edificio, de un volumen que posiblemente traspasaría incluso en dimensión lo que hoy es la puerta del puente, prácticamente pegado al río, y además que sería el núcleo principal de lo que sería el centro de Córdoba en su época, en el siglo V, hablamos después de Cristo, ¿no? Sería, digamos, eso, el edificio central, el núcleo principal del centro de la capital, con lo cual también cuestionaría mucho lo que era digamos, el perfil de Córdoba como ciudad, de la vida urbana de Córdoba como ciudad, del que siempre se ha hablado en la época, ¿no? Que hasta ahora pues siempre, aunque había arrabales que estaban más allá del puente, prácticamente el centro de la ciudad, la vida de la ciudad, no gravitaba históricamente ahí, en esa zona, sino que estaban en sitios más próximos a donde ahora realmente también se ubica el centro de la ciudad, ¿no? Este estudio no solamente cuestiona el origen del templo, sino también digamos el dibujo de la Córdoba de entonces. Efectivamente, hablaban ayer los arquitectos y arqueólogos que Córdoba se desplazó su centro hacia el río, y además, como decía Rafa, hubo un gran edificio administrativo, probablemente religioso o no, y explico ahora el por qué no, entre el lienzo norte de la mezquita y el río. Digo por qué no, porque siempre ha habido la duda de cómo es posible que llegasen a España los musulmanes, eligiesen una ciudad como Córdoba, que en teoría estaba en decadencia en el siglo VII, siglo VIII, cuando llegaron los musulmanes a España. ¿Qué pasó entre el siglo IV, V hasta el siglo VIII en Córdoba? Parece que estos hallazgos demuestran que no fue esa decadencia tal, sino que mantuvo una capitalidad de la Bética, de la región sur de España, y que cuando llegan a instalarse, se instalan en lo que era ya la capital del sur de la península. Digamos que, claro, es que el propio, o sea, tal y como explicaron ayer, el propio edificio en sí, que se piensa que ocupaba el espacio dentro de lo que hoy es la mezquita catedral, habla de una zona de recepción, digamos como si fuera una zona para recibir embajadas, con lo cual, bueno, eso da un peso, como tú dices, más importante a Córdoba de que realmente pudiera tener, ¿no? Porque digamos que lo vuelve a convertir otra vez en un núcleo como de poder dentro de la sociedad. Porque el obispado de esa época, hombre, yo no conozco, no sé qué peso tendría o no, pero no existen obispos famosos, por hablar así, o que tengan una relevancia como para justificar esa estructura que ha aparecido bajo la mezquita, que fuera todo un espacio episcopal. Recordemos que el Palacio de Congresos acoge el que fue Palacio del Rey Rodrigo, el rey visigodo, vivía en el Palacio de Congresos. Es decir, que había una estructura de Estado en Córdoba que sirvió de puente entre la Córdoba romana y la Córdoba musulmana. A mí, de todo esto también me sorprende, han pasado 80 años de aquella excavación, nunca que no le hubieran metido mano hasta ahora y que hubiéramos dado también por asumida determinadas tesis que ahora cambian tan radicalmente, ¿no? Hay que recordar, no obstante, que en este periodo en Sevilla aparece una iglesia debajo de la catedral, y eso dio pie a que Santos Gener, entre otros, recuperara archivos de Félix Hernández y diera por hecho que aquí estaba la famosa Basílica de San Vicente, que aparece documentalmente, pero nunca se supo dónde estaba, y él la ubicó casi por una especie de corazonada suya, con poca base científica, y ahora se ha demostrado que no es una iglesia lo que hay debajo, que es otra cosa, que igual también hay una iglesia, pero lo que ha aparecido son calles, son casas, son palacios, son estructuras con muros enormes, con ábsides, con habitaciones, y falta por excavar, porque ayer presentaron las conclusiones de la segunda fase de la excavación, ahora empieza la tercera.
Sí, de todas formas, los especialistas no se ponen de acuerdo porque el propio ABC también lanza sobre la posición de Medina el-Sahira, ¿no? Y no confundir con Medina Zahara, sino la ciudad de Almanzor, que no era muy pro Medina Zahara, y no se ponen de acuerdo sobre la ubicación. Bueno, se puede con el propio ABC, porque ayer publicaba una información que les situaba en Turruñuelo y hoy publica una información que descarga Turruñuelo, o sea que a veces incluso entre ellos han tenido su propia... Pero habrán con varios arqueólogos y ninguno se pone de acuerdo. Es más, dicen que no hay base arqueológica para discutir cuestiones como esta, ¿no? Por eso posiblemente el tema de lo que ha aparecido, a medida que vayan siguiendo las excavaciones, seguramente va a tener más recorrido. Hay otra reflexión también en torno a bueno, esta propia intervención dentro del Patio de los Naranjos, que es que se ha cuestionado mucho que el Cabildo mantenga cerrada la mezquita catedral a la visita durante el tiempo de pandemia, por los efectos que podía tener dentro de la vida, dentro de la judería, de animar la judería económicamente durante todo este tiempo, en el que además no había visitas, pero sin embargo, y como ya además hemos venido publicando con otras informaciones en días anteriores, eso no quiere decir que la actividad dentro del templo esté muerta, sino que se están llevando a cabo una serie de investigaciones y una serie de restauraciones que posiblemente es el momento para llevarla a cabo porque es cuando menos interfieren en la visita de... Y deberían de tomarlo como ejemplo también otras instituciones que tienen la judería dejada de la mano de Dios, que ahora es cuando podían haber intervenido, que ahora es cuando podían haberlo desentado, y sin embargo se está ahí, está muriendo, languideciendo, y como los propios comerciantes de la zona el domingo pasado denunciaban en las páginas del periódico, este era el mejor momento para haber intentado llevar un proceso de saneamiento de la judería a cabo, ¿no? Judería y otros espacios, porque el templo romano está, como describe Rafa, paralizado, sin público, sin visita y sin hacerle nada, y hemos estado un año desperdiciado, efectivamente, y otros muchos edificios. Bueno, para acabar con el tema de Medina el-Sahira, que es un tema que me interesa especialmente, Monterroso tiene una teoría bastante fundada allá donde estaba el lugar. Recuerden que el cauce de Guadalquivir, la época en el siglo VIII, siglo IX, siglo X, la época de Almanzor, siglo XI, no pasaba por donde pasa ahora, iba mucho más derecho, pasaba casi por mitad de la Fuensanta, con lo cual la referencia histórica árabe que habla de la orilla de Guadalquivir al este de Córdoba, habrá que elevarlo un poquito más hacia las Quemadas, que históricamente como se ha situado de hecho, más en el río actual. El libro de la Córdoba de la Omeya de Muñoz Molina, y los que hayan tenido la oportunidad de leerlo, y si no han tenido la oportunidad todavía de leerlo, yo se lo recomiendo, lo sitúa allí. En la zona de las Quemadas. En la zona de las Quemadas. Sí, es donde las fuentes árabes hablan del palacio de Almanzor. El error de Manuel Ramos es que él confunde, creo yo, la Almunia de Almanzor, donde vivía Almanzor, que era efectivamente en Turruñuelo, con el Medina el-Sahira, que no era su casa, que era una especie de corte que a la imagen y semejanza de Medina Zahara construyó el dictador Almanzor. Bueno, más asuntos que quedan algunos antes de que demos paso al deporte. Hablan los periódicos de las restricciones. Hoy se reúne el Comité Regional de Salud, el Comité de Expertos, y van a analizar qué va a pasar a partir de mañana, a partir del fin de semana. No se prevé cambio alguno, porque como tú decías, la incidencia va creciendo, crece muy despacito, gota a gota. Si ves la gráfica de la tercera ola, se disparó la tasa de incidencia un día para otro, se duplicaba día a día, y aquí son gotita a gotita. Anteayer lo dijo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ayer lo volvió a ratificar también el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre. No va a haber o no se prevé que haya ningún cambio en los horarios, o sea que seguiremos con el toque de queda a las 11 de la noche, seguiremos con los mismos horarios en la actividad comercial y en la restauración. Solamente sí puede, pero eso tiene que esperar hasta mañana, que determinados pueblos de la provincia en los que la tasa se está disparando, incluso bueno, en algunos como Doña Mencía, en la que la tasa, aunque baja, sigue por encima todavía de los 500 casos, de los 500 y de los 5.000. Pues se lleven la sorpresa de que a partir del próximo domingo vuelven a tener una serie de limitaciones. No parece que vaya a haber movimientos muy bruscos en horarios, en restricciones de aquí hasta el 9 de mayo, que es cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fijó ayer como la fecha para levantar el estado de alarma en el país. ¿Qué conlleva levantar el estado de alarma en el país? Pues conlleva precisamente eso, que se levante también restricciones y que, bueno, pues una serie de limitaciones que hay ahora de movilidad, etcétera, pues ya queden al aire o al socaire de que las comunidades autónomas, en eso que se llama la cogobernanza, decidan proponerlas, que el Gobierno se las acepte, y que después de que el Gobierno se la acepte, como hemos visto ya varios precedentes a lo largo de los últimos meses,
no llegue un juez en una comunidad autónoma y te lo autorice, y llegue un juez en otra comunidad autónoma y te la prohíba, con lo cual pues haya verdadero desequilibrio entre las posibilidades que tienen unos ciudadanos en una comunidad autónoma y las que tienen en otra. Pero de momento en Andalucía, en esta semana, digamos que el panorama, la gente no siga pensando ya los boliches este domingo. No se esperan cambios ni para bien ni para mal, porque es verdad que hay 2 semanas que esperábamos un poco de relajación y ahora nos conformamos con que, como decía el chiste, que me quede como estoy. Hay referencia al paro, ayer lo comentamos ya, el Córdoba ha ido un poco a la contra que el resto de España y de Andalucía. El paro ha subido, consecuencia de que ha acabado la aceituna fundamentalmente, y de que la Semana Santa no ha sido ni mucho menos como la de hace un par de años. Hay un ligero alivio en Córdoba, que siempre llevamos el paso cambiado con respecto a Andalucía y España. Con respecto a marzo del año pasado, que fue cuando empezó la pandemia, digamos, bueno, pues hay 500 y pico parados menos, lógico, porque entonces prácticamente no, se paró toda la actividad esencial casi incluida, y es lógico que tuviera ese pequeño respiro. Sin embargo, bueno, pues el dato de la caída de empleo de febrero a marzo es bastante elocuente, porque refleja la incidencia que ha tenido en la campaña de Semana Santa, de días previos a Semana Santa, en la que se ha visto que no solamente no se ha creado empleo, sino que además hasta incluso se ha destruido. 100.000 trabajadores del campo han entrado en desempleo y lo que se ha creado en el comercio no compensa. Bueno, para el deporte damos paso a Fernando ya, en referencia a que ayer ganó el Madrid en el diario Córdoba, que pasó lo hace Rafa la portada, y éramos madridistas, con lo cual Vinicius, que aparece en la portada del diario Córdoba, también aparece la de la ABC, no sé quién cerró ayer. No hubiera parecido el Barça, eso hubiera jugado los cuartos de final, lo que pasa que... Bueno, donde no va a jugar el Córdoba va a ser en esta fase Champions. Hoy vuelve el Córdoba al entreno después de una sesión de descanso de antes de ayer, y ayer, o sea, de recuperación, ayer descanso, con las vistas puestas en el fin de semana. Sí, bueno, ahora es cuando realmente yo creo que se la juega, ¿no? Porque el rival a batir, digamos, en esta nueva fase por intentar salvar un poco la honra es la balompédica linense, ¿no? Esperemos que en 4 días Pablo Alfaro le haya cambiado el chip a un equipo que a esta altura de temporada a mí me sigue demostrando que no sabe competir. Tiene más calidad que los rivales que hay en el grupo, con lo cual nunca hay que dar al Córdoba por perdido, y es muy probable que se sigan dando resultados como el de la semana pasada, con victoria agónica, que casi ganan los partidos por oficio, pero también es muy probable que sigamos sufriendo más partidos con el nivel de agonía que vivimos el domingo pasado. Ahora vamos a preguntar a Fernando y a Raúl López, que está en la sede deportiva en este primer entrenamiento. Te veo el miércoles que viene, Rafa, que tenemos el tiempo ya más que cumplido. Gracias por tu visita. Un placer siempre. A ustedes les veo mañana jueves. Les dejo con Fernando López, que va a hablar del partido contra la Balona, contra el equipo de la Línea de la Concepción, y Raúl Díaz, que está en el estadio, en la sede deportiva, en este entrenamiento primero de la semana. Fernando. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Efectivamente, regresa el Córdoba al trabajo en el día de hoy, lo hace la Ciudad Deportiva, son las 10:33 y estaba previsto que ese entrenamiento se iniciase a partir de las 10:30, así que nos vamos a marchar brevemente hasta la Ciudad Deportiva con Raúl Díaz, compañero. No sé si está ya por allí el Córdoba Club de Fútbol y si se ha iniciado el entrenamiento. ¿Qué tal? Buenos días. No te estaba escuchando. Fernando me hace la indicación, Paco Gutiérrez, de que estamos ya en directo. Pues acaba de comenzar, no el entrenamiento, pero sí la charla, la podemos ver, Paco, la charla de Pablo Alfaro a los jugadores. Tenemos alguna novedad. Tenemos aquí sobre el césped de la Ciudad Deportiva tanto a Jack Traoré como a Alberto del Moral. Pero Alberto del Moral lo veo con zapatillas y Jack Traoré con la rodilla vendada. En principio el marfileño podría apurar. Veremos la evolución durante la semana para llegar al partido frente a la Balompédica linense de este domingo a las 5 de la tarde. Más complicada se antoja la presencia de Alberto del Moral. Ambos se lesionaron en el partido frente al Betis Deportivo en la recta final de ese partido. Además tenemos para el choque con la Balona la baja por sanción por acumulación de amarillas de Momo Yetey. Eso abre un hueco en el eje de la defensa, lo puede cubrir por ejemplo Xavi Molina o quizás Manu Farrando desplazándose desde el lateral. Precisamente va a ser el defensa hispano-argentino el que comparezca hoy después de este entrenamiento en rueda de prensa para valorar este segundo partido de la segunda fase de Segunda División B. Nosotros, si te parece, Fernando, hacemos ese alto en el camino y volvemos para repasar la actualidad en este regreso al trabajo del Córdoba.